Agradezco a la personería en cabeza del personero doctor Ricardo Cañón por la invitación a participar en este foro. Tengo que reconocer que más por algún tipo de mérito académico que por la amistad que me une con el doctor Cañón, resulté yo aquí, sobre todo en una situación tan difícil para un tipo tímido como yo, y es que me toca hablar entre William Ospina y Gilles Lipovetsky. Luego, más de uno de ustedes estará pensando, bueno, este tipo, ¿de dónde salió? Entonces tengo que reconocer mi amistad con el doctor Ricardo Cañón. Ahora voy a hacer un par de infidencias al respecto. La primera tiene que ver con eso, que después del éxito del primer encuentro, le pregunté a Ricardo: oiga, doctor Cañetas, hablo con él en esos términos, ¿usted no tiene un amigo que hable de las neurociencias y la estupidez? Y él obviamente me hizo caso y aquí me tienen sufriendo. Bueno, entonces yo planteo la idea de que hay un diálogo necesario. La siguiente: en general mi intención es la de tender puentes, digamos más. Si tengo algún mérito yo académico es el de haber sido profesor de esta universidad durante más de 25 años, y en ese quehacer de docente raso, pues lo que me he ocupado de intentar hacer con mis estudiantes es la de tender puentes, de tratar de no quedarnos en el marco restrictivo de nuestras respectivas especializaciones, y en particular recuperar la dinámica humana que tiene la medicina, y a pesar de que nos separe el jardín de Freud, tratar de tender puentes sobre todo con las ciencias humanas. Claro, este es un ejercicio personal que reconozco como incompleto, que no ha terminado, porque terminará el día que deje de dictar clases y que deje de tener contacto con mis estudiantes, y que en este caso lo que busca pues es convocar, poner sobre la mesa, tratar de ligar un par de ámbitos que me han interesado y que han formado parte de la reflexión en común con Ricardo, y proponer unas analogías que intuyo en este proceso como de reflexión. Para eso me sirvo yo de una metáfora, la siguiente, que es la de un juego que seguramente ustedes todos conocen, que es el juego del Tangram. El Tangram ha recibido distintos nombres y no se conoce muy bien el origen. Básicamente durante mucho tiempo sirvió como de intercambio cultural entre el Oriente y el Occidente, en particular cuando se dieron los contactos comerciales entre chinos e ingleses. Y tiene de interesante es que a partir de unas pocas figuras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 figuras, que son 3 triángulos, 4 triángulos, un cuadrado, un trapecio, se pueden llevar a cabo distintos ensamblajes para obtener distintas figuras. La siguiente es lo que algunos han llamado los 7 elementos de la astucia, y es que con esas 7 figuritas se pueden elaborar otra serie de figuras distintas. Yo utilizo la metáfora del Tangram como una manera de tender esos puentes de los que hablaba previamente. Se trata básicamente de tomar elementos de aquí y de allá y de ensamblarlos de manera distinta para tratar de dar versiones sobre asuntos distintos. En ese sentido, pues lo que no voy a dar la última palabra en relación con las bases neurales de la estupidez, sino lo que quiero señalar es los puentes que puede haber entre una visión de la estupidez en cuanto a inteligencia fracasada y algunos temas de la neurociencia contemporánea, en particular de la que hoy se llama la cognición social, que permite una exploración de cómo se construye el sentido del otro en nuestros cerebros. Entonces, básicamente, esa es como la intención. Yo soy muy mal jugador de Tangram, en general no puedo hacer ninguna de las cientos de figuritas que hay allí, y en ese sentido pues tampoco me han correspondido jugar con buenas fichas, habida cuenta de pues quienes me preceden y quienes siguen después de mi intervención. Luego les pido de antemano excusas si no logro alcanzar ese objetivo de tender un puente. Esta intención de la siguiente, de jugar
y de tender puentes entre cosas, debo reconocérsela, ha sido fuertemente influida por el profesor Julián Betancourt, quien es la persona que orienta el Museo de la Ciencia del Juego de la Universidad, una instancia que a veces no tiene el suficiente reconocimiento y que pues aprovecho aquí para agradecer su influencia, su hospitalidad y su orientación, su ascendencia intelectual sobre mí, que es, digamos, un poco lo que me ha animado a este tipo de intentos de tender puentes o de armar figuras del Tangram. El ascendiente intelectual más importante para señalar esta tarde aquí, y que en buena parte justifica el hecho de que esté aquí hablando con ustedes, tiene que ver con que la siguiente, en su momento encontramos por el camino intelectual a José Antonio Marina. José Antonio Marina, no sé si lo conocen, es un filósofo español nacido en 1949. Esta es una foto tomada de su página de internet, a la que obviamente los invito a visitar, que la siguiente plantea en un momento dado la estupidez como la inteligencia fracasada. Este libro, que aparece aquí en esta diapositiva, La inteligencia fracasada, teoría y práctica de la estupidez, lo descubrimos con el doctor Ricardo María Cañón en algún momento en el que estábamos empeñados en un asunto quimérico que fue el de intentar hacer política en Colombia. Hay una anécdota que vale la pena relatar aquí, es que en algún momento Ricardo y yo terminamos pensando que era posible hacer una política responsable. Y en ese sentido armamos un pequeño movimiento, un movimiento al que denominamos así política responsable. Hicimos un primer intento electoral y resulta que Ricardo salió electo concejal de Bogotá. Pensamos que el asunto era fácil y cuando lo fuimos a repetir, pues la cosa ya no funcionó. Ya figurábamos en los mapas políticos y si hay algo implacable en Colombia es la politiquería. Pero pues quedan herencias de esos ejercicios no tan inteligentes de intentar hacer política en un país de politiqueros y esa herencia pues en buena parte tiene que ver con el pensamiento de José Antonio Marina, que seguramente está detrás del interés que ha mostrado Ricardo desde la personería de poner este tópico sobre la mesa, de plantearlo abiertamente y de señalarlo. Cuando intentamos utilizar el eslogan de contra la estupidez como un eslogan electoral, pues obviamente el resultado no es bueno porque a nadie le gusta que le señalen la estupidez. Se requiere pues un ejercicio poético como el que me acaba de preceder, pues para no usar la palabra y señalar todos los males que de allí se derivan. De tal manera que es un acto heroico de parte de Ricardo el lograr plantear el tema y lograr convocar a personajes tan ilustres a reflexionar sobre el asunto. Me voy a detener un poquito hablando sobre lo que plantea José Antonio Marina en ese libro, no los voy a saturar con ese punto ni con ninguno de los que voy a señalar acá. Recuerden que de lo que estoy tratando de hacer es señalar o tender puentes. La siguiente. Durante el primer foro en la Universidad Externado en el mes de noviembre, el embajador de México, el doctor Arnulfo Valdivia, presentó una síntesis del trabajo de Marina y en su libro, pues Marina, y lo recoge el embajador Valdivia Machuca, pues señala 4 tipos de fracasos: los fracasos cognitivos, los fracasos afectivos, los fracasos del lenguaje y los fracasos de la voluntad. O sea, sería entre 4 ámbitos, por lo menos 4 ámbitos de la estupidez. La siguiente. En los fracasos cognitivos, Marina reúne el prejuicio, la superstición, el dogmatismo, el fanatismo, y claro, ya uno tiene entonces un listado de temas que contrastar. Luego, la tarea que me he planteado, que no la he concluido, que apenas la estoy esbozando esta tarde aquí, es la de, bueno, ¿qué tiene que decir la neurociencia contemporánea sobre el prejuicio, sobre la superstición, sobre el dogmatismo, sobre el fanatismo? Son objetos de estudio, son estudiables desde los métodos que utiliza la neurociencia. En los fracasos afectivos, por ejemplo, Marina señala que no hay una disociación entre la emoción y la inteligencia, y uno
automáticamente piensan a autores como Antonio Damasio, que señala desde hace varios años con todo éxito que las emociones son cognitivas, y hoy por hoy pues eso es una verdad, llamémosla, reconocida en todos los ámbitos, tardíamente en la neurología, tardíamente en la neurociencia, tardíamente en la educación, pero finalmente pues señala que no hay una disociación, tal y como lo señalaba Marina, entre la emoción y la inteligencia, y que incluso en sentido contrario, disociar la emoción de la inteligencia pues conduce a un fracaso afectivo. La siguiente. Los fracasos del lenguaje, Marina señala que agrupa, por lo menos allí, el automatismo del discurso, la ausencia, el malentendido y la sumisión a la mecánica de género. Lo mismo uno dice, se ocupará la neurociencia, podrá llegar a ocuparse un poco de esos fracasos del lenguaje. Habría que sentarse y hacer juiciosamente el trabajo de hacer una revisión, llamémosla generosa, en tratar de contrastar esos términos, que no es la que voy a hacer aquí. Yo me voy a referir a otra forma de fracaso de los que señala Marina. Y en el fracaso de la voluntad de la agrupa las deficiencias del deseo, la esclavitud de la voluntad, la impulsividad, la procrastinación, la indecisión, la rutina, la inconstancia y la obcecación. Igualmente, pues es todo un desafío intentar entonces establecer algún tipo de vínculo entre una neurociencia de estos fracasos, en este caso los fracasos de la voluntad. Con Marina, curiosamente, hemos encontrado una gran cantidad de resonancias. Nunca hemos tenido la oportunidad de hablar con él, y Ricardo no ha tenido la fortuna de lograrlo invitar a estos foros. La siguiente, pero curiosamente con Ricardo también tuvimos en algún momento una idea loca, que nosotros la llamamos en ese momento la educación urgente, que era la educación a los padres. En general, claro, cuando uno descubre la paternidad, pues descubre que los hijos vienen sin instrucciones. Y pues ese es un problema serio pues para quienes nos estrenamos en esas tareas. Y Marina descubrió que ahí ya hay un trabajo para hacer, y tiene pues lo que él llama una universidad de padres. Esta también es una fotografía de la página de internet de la Universidad de Padres de Marina, que también les invito a visitar. Bueno. Luego, lo que estoy recapitulando aquí pues es la ascendencia que he tenido en esta reflexión, la postura de José Antonio Marina y mi amistad con el doctor Cañón. La siguiente. Voy a tomar del trabajo de Marina básicamente lo que él denomina la inteligencia colectiva, y un poco a reflexionar sobre los fracasos de la inteligencia colectiva y en general, como ya les dije, mostrar algunos elementos de lo que se conoce hoy como la cognición social, para darnos cuenta de que hay un aparato neural que nos pone en contacto con los demás, que nos pone en el lugar de los demás, y cómo a partir de allí los neurocientíficos van encontrando como los orígenes de la socialización. Y lo más interesante, que pues obviamente no vamos a encontrar unas neuronas de la estupidez, ni unas neuronas de la superstición, ni mucho menos, sino que en términos colectivos el fracaso más importante de la inteligencia es el de la injusticia. Marina dice, la inteligencia social o colectiva denomina justicia a la mejor solución de conflictos, pero una cosa es terminar un problema y otra resolverlo. Un problema solo se resuelve dejando a salvo los valores para la convivencia. Y básicamente el punto que quiero señalar, es el puente que quiero tender, es que hay unos sustratos neurales claramente visualizados hoy por la neurociencia contemporánea y por sus métodos en relación con ese punto trascendental de la convivencia. Y en el sentido que me parece estratégico para un país que marcha hacia un proceso de reconciliación, es que la convivencia tiene un sustrato neural. Ese sustrato neural es plástico, en ese sentido es un sustrato neural que puede aprender, desaprender y reaprender, y allí hay que colocar, digamos, una gota de esperanza en relación con todos estos procesos que se avecinan, y que dan lugar entonces a lo que Marina denomina la inteligencia colectiva. Paso entonces a desarrollar un poco la segunda parte, que tiene que ver entonces con esto de la cognición social, la siguiente. En términos
coloquiales, yo denomino a la cognición social como un paraguas, donde colocamos, donde se han ido colocando cosas que lo vamos a ver fugazmente, se han ido descubriendo poco a poco y que han ido adquiriendo la forma de una nueva disciplina que se llamaría entonces la neurociencia social cognitiva o la neurociencia de la cognición social y que ahora aparece como más sólida. De los fenómenos dispersos que hay allí señalados, las neuronas en espejo, la empatía, el sufrimiento, el placer y el dolor, pues surgen una serie de miradas en relación con un aparato neural diseñado específicamente para conectarse con el otro. Y de estos hechos, tal vez el que más atención ha recibido es el de las neuronas en espejo. La siguiente. Se trata de un grupo de neuronitas localizadas allí donde está señalando la flecha. Esta es una imagen cerebral contemporánea, se hace con un equipo que lo que hace es detectar los distintos grados de actividad metabólica en términos de consumo de oxígeno, de uso de la glucosa de las células del cerebro. Entonces lo que pueden hacer es visualizar, los neurocientíficos, es visualizar un cerebro humano vivo llevando a cabo una tarea específica y ver qué zonas del cerebro están más activas en términos de consumo de oxígeno y de consumo de glucosa en un momento dado. No quiere decir que sean las únicas que están activas, son las que están más activas, no quiere decir que el resto del cerebro no está haciendo nada, sino que por un principio de economía de la distribución de la sangre y de sus nutrientes y el hecho de que el cráneo es inextensible, la estrategia que utiliza el cerebro para satisfacer las distintas tareas es la de distribuir la sangre y por lo tanto el oxígeno y la glucosa que requieren fundamentalmente las neuronas para llevar a cabo sus tareas. Lo que entonces nos señalan estas imágenes, aparte de la flecha, es que esas neuronas están más activas en términos metabólicos, como ya dije. Claro, están haciendo lo que hacen las neuronas, que es producir señales eléctricas y señales químicas. Y el sujeto, ¿qué está haciendo? Ese sujeto está haciendo varias cosas. De esas cosas, cabe señalar una que es interesante en la siguiente diapositiva. Tenemos un cerebro de una persona a la que le estamos infringiendo un dolor controlado en condiciones de laboratorio, le estamos chuzando con una agujita y vemos qué zonas del cerebro se activan. Hasta ahí, pues, lo que hay es una corroboración de cosas que ya se sabían previamente por la anatomía, solo que pues esta es una imagen funcional de un cerebro que está vivo en un sujeto que está despierto. Pero lo interesante es lo que sucede en la neurona en el cerebro de la derecha, y es que una persona que está viendo cómo a otra persona le infringen ese dolor controlado, en esa persona también se activan esas neuronas. Las neuronas en espejo fueron descubiertas básicamente por un error de laboratorio en el que estaban haciendo un registro en unas células, en esos grupos celulares en un animal de experimentación y el animal quedó conectado al equipo de registro en lugar del siguiente animal que iban a evaluar y descubrieron que esas neuronas se activaban cuando él veía hacer al otro. Entonces, básicamente las neuronas en espejo lo que sirven es en buena parte para iniciar el proceso de imitación del movimiento que hace otro. Pero con el tiempo se han ido descubriendo de que no solamente se activan en esa situación, se activan en otras situaciones. Por ejemplo, cuando reconocemos una cara, cuando reconocemos el estado emocional de esa cara que estamos viendo, cuando reconocemos que esa cara que estamos viendo a través de su expresión facial tiene una mente como la mía. Entonces, y cuando nos colocamos en el lugar del otro, que es la situación de empatía. Entonces, son un sustrato neural necesario para iniciar la exploración, la comunicación con la mente del otro, para ponernos en el lugar del otro, para entender el grado de mentalización del otro y para entender el estado emocional del otro. Cosa que, vamos a ver, hacemos automáticamente. Claro, hay unas patologías, unas variaciones en relación con esas habilidades, no todos tenemos las mismas habilidades. Yo, por ejemplo, soy absolutamente malo en el reconocimiento de rostros. Mis estudiantes creen que es que no los quiero o que soy muy creído, pero básicamente es porque no reconozco los rostros. Tengo un trabajo enorme en el reconocimiento de rostros.
Luego ahí lo que hay es una variación. La siguiente muestra más o menos lo mismo, no las voy bueno, sí vale la pena señalar una cosa y es que depende también la perspectiva en la que uno se ponga. Si uno se pone desde una perspectiva más externa a lo que le está sucediendo al otro, se activan unas neuronas más posteriores y si se pone de verdad en el lugar del otro, se activan unas neuronas un poco más anteriores, que eso es lo que es bastante bonito de estas imágenes. En la siguiente vamos a ver que también cuando se da una situación de matoneo, cuando vemos que están matoneando a otro, se activan esas mismas neuronas. Claro, estoy diciendo que no estoy diciendo que esas son las neuronas de la empatía, no estoy diciendo que son las neuronas, pero sí muestra una peculiaridad, es que hay unas zonas específicas del cerebro que están particularmente desarrolladas para dar inicio a esas habilidades sociales que tienen que ver con la convivencia. Y pues obviamente lo que voy a señalar aquí es que no son las únicas estructuras. La siguiente muestra que hay distintas zonas, prácticamente todas, si ¿no? hacemos un inventario y miramos esas zonas que están allí señaladas tienen que ver con este fenómeno de la cognición social. Por eso digo que las neuronas en espejo son un engranaje probablemente clave, determinante para el desarrollo de las habilidades de convivencia, las habilidades sociales, pero son muchos los niveles del cerebro, en particular zonas tan importantes como la corteza frontal, la que aparece allí como LPFC en la gráfica más de la izquierda, es también fundamental para llevar a cabo estas tareas de vincularnos mentalmente con el otro. De tal manera que la emergencia de estos hallazgos que se han ido, como les cuento, organizando, voy a señalar algunos autores y vamos a ver que en el tiempo algunos de esos autores han ido cambiando y construyendo una perspectiva un poco más elaborada al respecto. La siguiente, plantean una serie de preguntas. Este título de las preguntas y los secretos es tomado de una frase de William Ospina plantean, pues me permite plantear, o nos permite plantear algunas de esas preguntas, y es cómo nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones son determinados por la interacción con otros. Entonces, la interacción es bien interesante porque la experiencia mental estamos acostumbrados a verla como una experiencia que se inicia dentro del cerebro y un poco lo que nos está diciendo es ¿no? la experiencia mental también se inicia afuera, se inicia en la relación con el otro, en la conexión que tenemos natural con el otro. La otra pregunta es si existe algún nivel de especificidad en las redes neurales vinculadas a la cognición social. Claro, cuando uno lo invitan a estos eventos, pues tiene unos 15 minutos de popularidad, entonces hoy me han llamado dos periodistas y siempre la pregunta es, bueno, pero es que usted va a decir que hay unas neuronas de la estupidez. No va a decir, obviamente no estoy diciendo que no hay unas neuronas de la estupidez, tampoco hay un sitio, una localización de la estupidez, pero sí cabe la pregunta de si hay algún grado de especificidad, miremos nuevamente la diapositiva anterior, si me ayudas, si hay un cierto grado de especificidad en las zonas, en los circuitos cerebrales que intervienen en la conexión con los otros, en el origen de la convivencia con los otros, porque si pusiéramos otro aspecto de la cognición humana que no tuviera que ver con la cognición social, por ejemplo, la toma de decisiones, que es muy importante para lo que hoy se llama la neuroeconomía o la atención, en lo que hoy se llama la neuroeducación, pues uno diría que esas mismas estructuras también están vinculadas a esos fenómenos cognitivos como la planeación, la anticipación, la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria, de tal manera que cabe en la siguiente diapositiva esa pregunta que planteo allí. ¿Existe algún nivel de especificidad en las redes neurales vinculadas a la cognición social? Y la respuesta es que hay un cierto grado de especialización en algunas zonas, como las neuronas en espejo, y hay otras que son compartidas. Es un poco la respuesta provisional que hoy tenemos y que vamos a ver en distintos autores. Y la idea es si, así como el resto del sistema nervioso central, y en particular del cerebro, está sujeto a un proceso de desarrollo que implica el crecimiento neuronal, pero también la muerte neuronal, la migración neuronal, el establecimiento de unas conexiones que son estables a lo largo del tiempo, pero que al mismo tiempo exhiben fenómenos de plasticidad, es decir, de remodelamiento. Es decir, esto también sucede con
las estructuras vinculadas con la cognición social. Hay una plasticidad para la cognición social, porque tiene que ver la plasticidad de las conexiones neurales, es el fundamento en buena parte del aprendizaje. Y yo acabo de decir que es estratégico para un país como el nuestro de desaprender y reaprender las formas de convivencia. Entonces, nos dará para tanto la plasticidad de los circuitos cerebrales para hacer esa tarea, es como un poco la pregunta. En la siguiente, ahí hago una lista de personas que voy a nombrar a continuación, de modo que tal vez no me voy a detener en ella. Y básicamente lo que quiero decir es que en las neurociencias los hechos han ido ganando un espacio y una claridad que permite entonces hablar de el cerebro social, de la cognición social o de la neurociencia de la cognición social. La siguiente, parte de la reflexión entonces que suscita es, bueno, ¿cuál es el papel adaptativo que ofrece el contar con esos circuitos nerviosos vinculados entonces a la otra edad, a la capacidad de conectarme con el otro? Y hay una serie de casos aislados, de casos clínicos paradigmáticos en el mundo de la neurología clínica, que cuentan un poco de las patologías derivadas de o de las consecuencias que las lesiones en algunas regiones de estas que he nombrado acá traen en relación con esa capacidad de vincularnos con los otros. La siguiente, ahí voy a señalar de la lista de casos que tengo allí, solamente voy a mencionar dos, que sería tal vez el de Phineas Gage, que es un caso paradigmático en el que un obrero sufre una lesión en el lóbulo temporal y básicamente le cambia la personalidad. No quiere decir que la personalidad esté en el lóbulo temporal, quiere decir que el lóbulo temporal intacto es necesario para la integración de una personalidad adecuada. El cambio de personalidad de Gage es Sheldon Cooper, y Sheldon tiene una característica, es una incapacidad de reconocer el contexto, las normas sociales, los juegos de palabras, el sarcasmo en particular, le cuesta un trabajo particular a Sheldon, y es que hay personajes así. Es lo que se ve en lo que hoy llamamos el espectro Asperger, y es que no todas las personas tienen las mismas habilidades sociales. Hay unas que están más incapacitadas en sus habilidades sociales, al punto que aparentemente pudieran haber entonces fenotipos en ese sentido, ¿no? El fenotipo del introvertido, el fenotipo del extrovertido. Los norteamericanos hablan de los warriors y los warriors, o sea, los guerreros que son exuberantes, se muestran, son el alma de la fiesta, y los warriors, que son los que se quejan, los que son color pared, los que se esconden atrás. Uno los ve en el aula de clase, ¿no? Están todos ahí, todos los fenotipos están allí. Al punto entonces, como les decía, de que a veces algunos autores hablan de que podría haber una determinación neural tan importante como para ese tipo de comportamientos sociales. Claro, el extremo sería la sociopatía. La sociopatía es motivo de fuertes estudios en términos de neurociencia, incluso por razones legales, ¿no? Porque si el sociópata no es responsable de sus actos, porque tiene un problema de conexión neural, pues buena parte de la doctrina jurídica tendría que cambiar. Ese es un problema muy serio, es un caso que está sometido a todo tipo de estudios desde lo jurídico, incluyendo las neurociencias, en el sentido de que, bueno, ¿no? En ese sentido no somos responsables de lo que nuestros circuitos nerviosos hacen, ¿o sí? Esa es una pregunta bien interesante porque pues eso tiene consecuencias en las relaciones con los otros. Entonces ahí, ese es lo que justifica que hagamos este esfuerzo de intentar tender puentes. Bueno, voy a saltarme dos diapositivas para no ser reiterativo, o sea, esta que dice el espectro funcional y algo de neurofisiología, ya creo que hemos hablado al respecto, y voy a pasar a mencionar algunos autores, a la última parte de la charla, que han venido ocupándose de este tema. El primero que quiero reconocer o que quiero mostrar acá es Andrew Meltzoff. Estamos en ella, sí, ahí estamos. Miren que en esta diapositiva Meltzoff hace
¿qué año es? En 1997 construye un modelo teórico para explicar la imitación facial. Ahí a la derecha o en la siguiente diapositiva, podemos pasarla y devolvernos, pues se ven los hallazgos de Meltzoff, y es que los bebés recién nacidos tienen capacidad de imitar las expresiones faciales humanas. No solamente tienen la capacidad de imitar las expresiones faciales humanas, sino que tienen la capacidad de reconocer las caras humanas, de discriminar entre una cara de juguete y una cara humana de verdad. Y él, claro, en particular tiene una conexión muy directa con la cara de la mamá. En este reconocimiento y en esta imitación son fundamentales como articulación de todo este engranaje neural, las neuronas en espejo que ya mencioné. Y lo que quiero señalar, volviendo a la anterior, es que en 1997 Meltzoff inicia con este hallazgo de la capacidad de reconocimiento, de la capacidad de imitación de los recién nacidos, hace una exploración muy juiciosa al respecto, y ya para el 2009, 2005, ya ha cambiado. Mire que estamos en la diapositiva anterior, sí, en la parte inferior, pues ya dice la imitación de otras mentes, la hipótesis del que es como yo. Entonces, finalmente, desde la neurociencia, en particular con este trabajo de Meltzoff, hay la posibilidad de ir articulando de manera más importante los circuitos neurales que están vinculados en ese reconocer que hay otro que es como yo y reconocer esa otredad que es tan importante en términos de la convivencia y de compartir valores éticos. La siguiente. Este autor, Grossman, pues pone de manifiesto es que ese cerebro social se desarrolla, está sujeto a un neurodesarrollo tal y como está en el resto de estructuras cerebrales, y por lo tanto vuelve y juega. La educación de los más pequeños es fundamental también, la educación social de los pequeños. No esperemos que a nuestros hijos los enseñen a hablar inglés, equitación, computación. Esperemos que les enseñen habilidades sociales, habilidades de competencia, serían el currículum más importante en las etapas iniciales de la educación en un país como el nuestro. Y voy con las preguntas que están allí, en la siguiente diapositiva, voy a introducir un tercer autor. De una vez hagámoslo, si quieres pasemos la siguiente, y la siguiente. La siguiente, eso. Este señor es Michel Tomasello, es un psicólogo que tiene unos libros bien interesantes que señalo allí, ¿no? Ahí, por un lado, ese de ¿Por qué comparamos? Es fundamental, la historia natural del pensamiento humano y de la moralidad humana, que son esos libros que están allí señalados. Volvamos ahora sí a las dos anteriores. Listo. Tomasello lo que plantea es eso, que básicamente los humanos, la diferencia o lo que nos hace realmente humanos es la capacidad de enredarnos la vida. O sea, lo que nos hace humanos es la capacidad de enredarnos la vida. Y esa capacidad de enredarnos la vida tiene que ver con el pensar en colectivo, el pensar en nosotros, y con la capacidad de pensar en el mañana. Entonces lo que plantea es que hay un sustrato neurológico, hay unas conexiones neurológicas que nos ayudan a enredarnos la vida. Claro, el asunto es, cuando nos enredamos la vida, la resolvemos bien o lo resolvemos mal. Y ahí está donde aparece un poco el vínculo con Marina y la idea de la inteligencia fracasada y de los fracasos colectivos. Claro, los fracasos colectivos también son individuales, que era un poco lo que nos estaba diciendo William Ospina, ¿no? No es que le estén pasando cosas al mundo, es que le estamos haciendo cosas al mundo y somos responsables de lo que está pasando. Luego, la siguiente, Tomasello desde 1900, mire que arranca con un tema que era 1997, que era problemático, la cognición de los primates. Hoy por hoy es un problema también bien interesante, la cognición de las mascotas. Todos sabemos que el perrito, el gatico, algo se traen siempre todos los días, porque uno nunca sabe quién saca al perro, ¿no? Si es que el perro saca al dueño o el dueño saca al perro, ¿no? Eso todos lo sabemos. O sea,
Un tema bien interesante referido pues a la cognición no humana, que es cognición también. Y vemos entonces su interés en el 99 por los orígenes de la cognición humana y hasta llegar al 2009 en este libro de ¿Por qué cooperamos? Claro, Tomasello toma partido en el debate de si somos intrínsecamente malos o egoístas o somos intrínsecamente buenos o cooperativos. Él toma partido por el lado que dice que somos naturalmente cooperativos, o sea que tenemos una disposición estructural que se desarrolla en nuestro cerebro a vincularnos con los otros y a cooperar. Bueno, entonces ese señor es el señor Tomasello. La siguiente, aquí voy a presentarles a otro autor, se trata de Ralph Adolphs. Ese cuadrito que está ahí arriba a la izquierda me parece bien interesante y es un poco algo que ya había señalado, y es que tenemos un cerebro social, o sea, unas estructuras cerebrales vinculadas entre sí, conectadas entre sí, que trabajan formando módulos de trabajo, que dan lugar al fenómeno de la cognición social, que a su vez da lugar al comportamiento social y que a su vez da lugar al funcionamiento social. Mire que las flechas, todas las que aparecen allí, son básicamente de ida y vuelta. Quiere decir que el funcionamiento social y la conducta social afectan al cerebro social. Y es cuando entonces yo digo que tenemos las bases neurales para desaprender y reaprender las formas de convivir, y que eso es fundamental decirlo, que es fundamental nombrarlo, y hay que tener esperanza en ese sentido de que eso es posible. El señor Adolphs básicamente va un poco más lejos, establece la siguiente, unas jerarquías en términos con las tareas y ciertas estructuras cerebrales, ahí las menciona. Entonces, por ejemplo, las cortezas sensoriales, el giro temporal, el estriado, la corteza premotora. No voy a poder aquí hacer una clase de anatomía, pues porque no es el caso. La circunvolución del cíngulo, la corteza frontal. Pero mire que lo que señalan las flechas es una jerarquía. Esa es una de las características del cerebro humano, que está claramente desde hace mucho tiempo lo que llamamos una estructura jacksoniana, que es una estructura jerárquica, que también son más sensibles, en particular, quiero señalar, al contexto. La palabra ahí, contexto, aparece como una de las más influyentes. Mire que a todos los niveles, el color de las flechas tiene que ver con el nivel de la intensidad, y mire que el razonamiento social, que se lo atribuimos fuertemente a la corteza frontal, o en la que participa fuertemente la corteza frontal, es susceptible al contexto. O sea, los contextos nos enseñan la convivencia social. Si los contextos cambian, si los contextos se modifican, es posible que ese cerebro social se modifique, lo cual también para mí es un motivo como de esperanza y una señal de agradecimiento, la siguiente, para entonces el señor Adolphs. Esta gráfica la he tomado de este artículo, que es un artículo que se llama así, El cerebro social, las bases neurales del conocimiento social. Y pues si ustedes miran las palabras claves, pues tienen que ver con la cognición social, la neurociencia social, la teoría de la mente, la simulación, la empatía y las estructuras cerebrales. Ahí al final hay una palabra que es la modularidad, y al hablar de modularidad vamos a hablar de un siguiente autor que les voy a mostrar acá, la siguiente, que es el señor Michael Gazzaniga, es el padre de la neurociencia cognitiva. Se hizo famoso porque estudió unos pacientes con el cerebro dividido, eran unos pacientes epilépticos que eran sometidos a una cirugía que les separaba los dos hemisferios, se cortaba la sustancia blanca que los une para evitar que la epilepsia se agravara, y de allí resultó que Gazzaniga y otros autores se dieron cuenta que los hemisferios tienen una cierta especialidad, que el lenguaje estaba más en un hemisferio que en el otro, y eso dio lugar pues, a esa idea de que tenemos dos cerebros, lo cual no es cierto que tenemos dos cerebros en el cerebro, pues porque todos, mientras no caigamos en manos de un neurocirujano con iniciativa, tenemos los dos hemisferios conectados, o sea que digamos no son dos cerebros, es un cerebro que cuenta con especializaciones. A partir de allí, Gazzaniga ha desarrollado una teoría muy interesante que
plantean en este paper que pongo yo aquí, la siguiente, y plantea la noción de los módulos. Mire que a él lo que le interesa es la interacción o los mecanismos de la interacción entre la mente y el cuerpo, el cerebro y la mente. Una noción socorrida pues es que pues mente sin cerebro no hay. Claro, hay otros autores que amplían el asunto, y es que mente sin cerebro no hay, pero tampoco hay mente si el cerebro no está unido al cuerpo, y si ese cuerpo no está unido al resto, al entorno, pues tampoco hay mente, que es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? La mente también surge de la interacción con el otro. Bueno, Gazzaniga lo que plantea, ahora sí podemos volver al anterior, es la noción de modularidad. Es que lo que tenemos son unos módulos, que son los que jerarquiza el señor Adolphs en la anterior, que están vinculados a la emergencia de los aspectos sociales y los aspectos éticos. Señalo aquí de la mucha literatura que ha escrito Gazzaniga, estos 3 libros, entonces el del cerebro ético, el cerebro social y el pasado de la mente, donde desarrolla pues entonces el tema de la modularidad, que es esencial acá. Luego entonces no tenemos unas neuronas de la estupidez o de la inteligencia social, lo que tenemos son módulos, son estructuras cerebrales ensambladas, conectadas. Hoy es muy importante el estudio de las conexiones, que se ensamblan en módulos, que son los que permiten la emergencia de estas habilidades sociales y la posibilidad de conectarnos con el otro. Bueno, para terminar, pues quiero poner sobre la mesa las perspectivas hacia adelante. En particular, la reclamo de Marina por un estudio más científico de la estupidez no ha recibido la suficiente atención, porque voy a contarles muy rápidamente los panoramas futuros en la investigación en estos campos. La siguiente, ahí está ya, es el proyecto BRAIN 2025, emprendido en los Estados Unidos, que es lo que se llama el Brain Research, bueno, no voy a decirlo mal en español, la investigación cerebral a través de neurotecnologías innovativas avanzadas. Eso es lo que da lugar a al nombre del proyecto, que es el proyecto BRAIN, que mirándolo un poco en su estructura, la siguiente es lo que se ha llamado en dar la segunda década del cerebro, que inauguró el presidente Obama hace un año larguito, y que busca entonces, básicamente, si miramos allá en la página 12, pues desentrañar las formas de la codificación, la dinámica de los circuitos neurales y la neuromodulación. Si uno mira bien, pues obviamente la pobre estupidez no aparece por ningún lado, solamente por allá en el punto 4 de la sección 2 aparece la importancia del comportamiento como una de las áreas estratégicas para la inversión de recursos en la investigación de la función cerebral para los próximos 10 años. Y en la siguiente aparecen entonces las estrategias y los que se van a llevar a cabo. Y en el punto 2 diría uno que en el punto 3 y en el punto 4 implícitamente podría estar esta reflexión. Obviamente va a estar la cognición social y de ladito, a quienes no hacemos neurociencia directamente, sino hacemos una especie de neurociencia interpretativa y dirigida a tender puentes, nos tocará hacer esa indagación sobre lo que se vaya aprendiendo más claramente sobre el fracaso de la inteligencia colectiva, que es lo que hemos denominado acá la estupidez. La segunda iniciativa es un proyecto que le compite al proyecto BRAIN, corresponde entonces a este Human Brain Project, que es el que se va a llevar a cabo en la Comunidad Europea, donde se busca básicamente llevar a cabo una simulación del cerebro humano en unos computadores que van a ser desarrollados, cuyo hardware va a ser desarrollado a partir de la manera como funciona el cerebro humano. Entonces, la idea es llevar a cabo en ese cerebro simulado las cosas que no se pueden hacer en los cerebros de los humanos por razones obviamente humanitarias y éticas y morales. Pues claro, la pregunta es, ¿ese cerebro va a sufrir? ¿Ese cerebro va a sentir? ¿Ese cerebro simulado va a tener habilidades sociales? Esa es una pregunta pues, que va a quedar abierta y que va a ser una de las cosas apasionantes que van a pasar en los próximos 10 años.
Bueno, pues quiero dejar aquí esta exposición reafirmando el interés inicial, ¿no? La idea es tender puentes, reconocer lo necesario que es poner temas polémicos sobre la mesa, lo necesario que es sacar el conocimiento científico de las aulas y ponerlos al alcance del público en general, la necesidad de establecer estos diálogos entre ciencias naturales y ciencias humanas, la necesidad de tender puentes, porque finalmente esa es una manera de prohijar la cooperación. Si somos naturalmente cooperativos, la educación es uno de los nichos que hay que defender como tal, en el sentido de que es el lugar natural en el que se puede aprender la cooperación. No siempre eso es así. Las guerras académicas cuando se dan son terribles y las padecemos en todas partes, pero es que también de las aulas también, a las aulas también asiste la condición humana, a las aulas también asiste la estupidez y en las aulas es el lugar natural para combatirla. Les agradezco mucho su atención, agradezco nuevamente la invitación y espero pues que de aquí surjan más preguntas. Obviamente no traigo las respuestas, lo que estoy es ayudando a formular las preguntas y ojalá pues tengamos oportunidad de hablar más cosas al respecto. ¿Hay tiempo para una pregunta? ¿Que si hay tiempo para una pregunta? La incidencia de RC, Caracol, El Tiempo, o sea, los medios de comunicación, en la estupidez que tienen los colombianos. Yo creo que esa es una pregunta que viene con la respuesta, ¿no? Tú la estás soslayando ya de una vez, o sea, claro. Claro, hay una cosa, digamos, que no mencioné en la conferencia que es interesante, es que ahora hay una mediación, ¿no? Hay una mediación con el otro. Tú señalas una, que es la de los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación masiva colombianos al servicio de unos intereses específicos, bueno, no, eso lo tenemos relativamente claro, pero mira que en términos un poco más abstractos ahora aparece una intermediación en esa comunicación con el otro, que son todos los medios masivos de comunicación. Entonces, digamos, aparece una triada que uno podría describir, mi yo, mi tablet, la tablet del otro y el otro. Y hay que ver en ese proceso de vinculación con el otro, esas herramientas, qué papel van a jugar, ¿no? Y en qué medida van a influir el cerebro social. Gracias por la pregunta, porque esa es una omisión grande de una pregunta que está ahí también sobre la mesa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Miguel Martínez, experto en neurociencia de la Universidad Nacional y director de la Maestría de Neurobiología de la Facultad de Medicina.